Existe una parte de la población que sigue opinando y creyendo a día de hoy que Jesús, como hombre, no existió, que fue un mito creado y modelado por los primeros cristianos o judíos a través del tiempo mediante dioses paganos y que cree también que las narraciones bíblicas sobre él son del todo mágicas, en especial los milagros, lo que sugeriría que muy posiblemente las hazañas de aquel Jesús de Nazaret del que se habla en el Nuevo Testamento fueran más un producto mítico para cautivar a las almas de la época. Argumentan, para dar fuerza a esta creencia, que no existen registros del nacimiento, ni transcripciones del juicio al que fue sometido, ni tan siquiera un certificado de defunción. De hecho, Ellen Johnson, presidente de los ateos de Estados Unidos, hace unos años dijo esto en una transmisión para la CNN. Estoy aquí para dar el punto de vista real acerca de su figura y la realidad es que no hay una sola prueba de evidencia secular de que hubo un Jesucristo. Jesucristo y el cristianismo es una religión moderna. Cristo y Jesús, desde nuestro punto de vista, no es otra cosa que una recopilación de otros dioses, como por ejemplo Horas y Mitras, quienes tienen el mismo origen y la misma muerte que el Jesucristo mitológico. Pero os estaréis preguntando si existió realmente Jesús de Nazaret. Bienvenidos al videoprograma de hoy, comunidad. Ciertamente, el tema de la existencia o no de Jesús es un tema complejo. Casi todo lo que sabemos sobre su figura viene dado por los relatos redactados por los propios cristianos, unas décadas después de su muerte. Relatos que, tiempo después, darían pie a los evangelios y de varios escritos en obras no cristianas que se han utilizado para apoyar la veracidad de su historia, como por ejemplo los historiadores, el judío Fabio Josefo y las del historiador romano Tácito. Y aunque la autenticidad de los escritos en su relato de los hechos ha sido cuestionada por parte de la opinión pública, la mayoría de los estudiosos e investigadores creen que muy posiblemente son parcialmente auténticos. Hoy queremos presentaros 4 evidencias en las que se fundamenta la religión cristiana y sus seguidores para argumentar que Jesús sí que existió. Comencemos. La piedra de Poncio Pilato. Esta escritura en piedra constituye el registro físico más antiguo conocido sobre Poncio Pilato, más aún que el propio registro bíblico del Nuevo Testamento, y demuestra enfáticamente la existencia histórica de este personaje, tal y como la Biblia lo establece. La piedra Pilato es un bloque dañado de 82 centímetros por 65 de piedra caliza tallada con una inscripción parcialmente intacta atribuida a Poncio Pilato, quien según el Nuevo Testamento fue gobernador de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. El bloque de piedra caliza fue descubierto en junio del año 1961 por arqueólogos italianos dirigidos por el doctor Antonio Fro, y es particularmente importante ya que es un hallazgo arqueológico de una auténtica inscripción romana del primer siglo que menciona el nombre de Poncio Pilato, lo que daría autenticidad y legitimidad a los evangelios en la presentación de sus personajes. El papiro GR17, este papiro conservado en una institución de Oxford, puede ser la demostración más contundente de la existencia de Jesús de Nazaret. Se trata de 3 fragmentos de entre 1,5 y 3 centímetros de longitud, que contiene parte del texto del Evangelio de Mateo, datados en tiempos de Jesús. El papiro fue adquirido por un reverendo llamado Charles Bausfield en un bazar de Luxor en Egipto, e intuyendo que podía contener algo excepcional, lo donó a su regreso a Inglaterra, al Colegio de Magdalena de Oxford, donde permaneció olvidado por casi un siglo. Si hasta entonces se creía que el Evangelio de San Mateo había sido escrito en el año 85 después de Cristo, fue el investigador alemán Carsten Peter quien, a través de un profundo estudio y análisis de caligrafía, lenguaje, datación y otras muchas características de este papiro,
hizo tambalear la historia de los evangelios tal y como la conocemos con sus conclusiones, ya que dictaminó que por su datación el papiro era el documento neotestamentario más antiguo jamás hallado. Lo dató 40 años antes y dedujo que su autor necesariamente había sido coetáneo de Jesús, es decir, lo habría conocido. El grafito de Alexámenos para muchos se considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. El grafito fue descubierto en el año 1857 cuando el edificio denominado Domus Gelotiana, una especie de internado para los pajes imperiales, fue desenterrado en el Monte Palatino y se data como fecha aproximada en el año 85-95 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Domiciano. El dibujo representa a un hombre frente a una persona con cabeza de un burro que está siendo crucificado, con la inscripción Alexámenos adora a Dios, aunque se cree que con este grafito se burlaron de la fe de un cristiano de nombre Alexámenos. Muchos lo consideran como la representación pictórica más antigua conocida de la existencia y crucifixión de Jesús. Y por último, la carta de Mara bar Serapión. Es un documento escrito en lengua siríaca descubierto en el siglo XIX por el orientalista William Curtin y se conserva en el Museo Británico, escrita por el filósofo estoico sirio Mara bar Serapión, datada sobre el siglo I después de Cristo. Está dirigida a su hijo Serapión, separado de su padre debido a una guerra e invitado por él a buscar la virtud, la sabiduría y la moderación. El texto probablemente fue transmitido en virtud de sus enseñanzas morales, pero también por la presencia de una referencia a un personaje identificado por los cristianos sirios como Jesús. Dice la carta: ¿de qué sirvió a los atenienses haber matado a Sócrates, crimen que pagaron con el hambre y la peste? ¿O de qué sirvió a los samios quemar vivo a Pitágoras, cuando todo su país quedó cubierto de arena en un instante? ¿O de qué sirvió a los judíos dar muerte a su sabio rey, si desde entonces se han visto despojados de su reino? Porque Dios se tomó justa venganza por esos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samios fueron inundados por el mar, los judíos sucumbieron y fueron expulsados de su reino, y viven dispersos por todas partes. Después de esta información, ¿qué opináis? ¿Jesucristo existió o fue un mito creado y construido? Me gustará leer vuestros comentarios. Amigos, me despido.